Un saludo a todos los bendecidos que nos sintonizan a través de nuestra página de internet salvosporlagracia.org, o si nos sintonizas a través de nuestra transmisión radial en nuestra página salvosporlagracia.listentomyradio.com. Eso se deletrea de la siguiente manera: LISTEN, el número 2, MY, radio.com. Es para mí un privilegio, por la gracia del Señor, poder compartir contigo una vez más su palabra. Te habla y te saluda tu hermano y amigo Walter Estrada, y en esta oportunidad vamos a traer la quinta parte del estudio del libro de Efesios, la carta a Éfeso, y como subtítulo vamos a tener el título: El Evangelio transforma. El Evangelio transforma. Hubieron varios subtítulos para escoger en esta quinta parte del libro de Éfeso, y el Evangelio transforma fue uno de ellos, los frutos del creyente fue otro, y la nueva vida en Cristo fue otro. Y la semana pasada nos quedamos en Efesios 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Pero antes de comenzar ahí, primeramente quiero establecer un principio importante para la iglesia, para nosotros los hijos de Dios, y es que nosotros los cristianos somos diferentes, por lo tanto debemos de actuar diferentes. Somos diferentes en nuestro hombre interior porque nuestro Señor Jesucristo, a través del don de la fe, nos ha resucitado juntamente con Él. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Quiere decir que tenemos una posición superior a la que teníamos antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Definitivamente que el cristiano es un ser humano transformado por dentro, y eso nos hace diferentes, y somos diferentes por la gracia que ha sido manifestada en nuestras vidas. Entendemos perfectamente bien y estamos totalmente claros de que no ha sido por una obra que nosotros hayamos hecho, que no ha sido por un mérito que nosotros hayamos realizado, y estamos completamente convencidos por la palabra de la gracia, que no es algo que nosotros merezcamos, sino que es algo que Dios nos ha dado, nos ha regalado por su gracia. Nos ha dado un don, y ese don se llama la fe, y por medio de esa fe recibimos gracia, y esa gracia nos salva. Y hemos renacido de una simiente incorruptible, y es por eso que somos diferentes, porque conocemos a Dios, podemos ir a su palabra y entender de Dios, y tenemos algo de Dios que nos hace también únicos, y es su Espíritu. Dice el Evangelio que hemos recibido el Espíritu de adopción, el cual clama: Abba, Padre. Por esa realidad, por esa verdad absoluta en nuestras vidas, por esa manifestación de su gracia, es que somos diferentes, y por lo tanto debemos de actuar diferentes. Y yo quiero que, si tú eres un bendecido que toma notas y tiene una libreta de apuntes, que apuntes esta palabra importante: requiero. Y te vas a dar cuenta más adelante por qué es una palabra importante. Requerir, requiero. Esa palabra es importante.
Por el momento quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15. Mateo 7, 15. Como es costumbre ya exhortarte y aconsejarte a que si tienes una Biblia a tu disposición, te invito a que la tomes y vayas conmigo a las porciones bíblicas para que tú puedas también seguir la lectura de la palabra. Dice Mateo 7:15, el Señor Jesucristo hablando. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y a continuación nos va a decir por qué y cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando es un lobo vestido de oveja. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Recuerda la palabra requiero o requerir. Dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es esencial, eso es importante. Y tenemos que entender que todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su interior, que ha nacido de nuevo, tiene que dar buenos frutos. Y ese fruto llega a través del conocimiento, llega a través del entendimiento, de la renovación de nuestra mente en cuanto al Evangelio se refiere, muy importante. Ve conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo 13, 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60, y cuál al 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. Nuestro Señor Jesucristo está explicando lo que es la función del sembrador, la semilla y la tierra. La función del que siembra, que somos todos los que enseñamos y predicamos el Evangelio, es sembrar, es tirar la semilla de la palabra. Esa semilla va a caer en el corazón de cada persona que la escuche, pero no todas esas personas van a dar fruto en cuanto a esa semilla se refiere. Pero los que van a dar frutos, fíjate, no necesariamente todos van a dar frutos al 100 por uno. Hay unos que van a dar 100, al 60 y al 30 por uno. Los del 100% son bendecidos que tienen cambios radicales en su vida cuando la palabra de Dios entra a sus corazones. Los del 60 tienen también ciertos frutos y los del 30 tienen menos frutos, pero siempre tienen fruto. Con los del 30% y los del 60%, muchas veces los que somos
más maduros en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra. Tenemos que tener paciencia, amor, tolerancia, bondad, benignidad con esos hermanos que no dan fruto al 100%. Pero lo importante es entender que de alguna manera u otra siempre vamos a dar frutos. Siempre vamos a dar frutos. Dice, pero parte cayó en buena tierra. Yo declaro y recibo de que tú eres buena tierra, de que esta palabra da fruto en tu espíritu, tú la entiendes, te liberas, eres feliz, entiendes la gracia, entiendes la fe y entiendes la justificación y el perdón en tu vida. Ve conmigo al versículo 18 del mismo capítulo 13, versículo 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esto es él explicándole a sus discípulos. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa, quiere decir que no da frutos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 160 o a 30 por uno. En los 3 ejemplos que el Señor da, no es que la palabra haya fallado, porque sabemos que la palabra cuando es enviada por el Señor hace conforme al propósito que fue enviada. La palabra de Dios no falla. Pero tenemos que entender quién es el que decide el crecimiento en el corazón del hombre de esa semilla de la palabra que se siembra. Y también tenemos que entender quién es el que decide quién es buena tierra y dónde crece esa palabra en el corazón del oyente, del ser humano. También es importante entender lo que dice el Señor en el versículo 23. Dice, este es el que oye y entiende la palabra. El que oye y entiende la palabra. Ese entendimiento, mi hermano, viene a través del Espíritu Santo que está en tu interior. Y vamos a ver quién decide y determina ese crecimiento en la vida del hombre. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros sembramos, los apóstoles sembraban, hoy en día siembran toda la iglesia. Cuando tú compartes el evangelio con tus amigos, amistades, familias, familiares, cuando el evangelista, el maestro, el pastor comparte la semilla con las ovejas para su edificación o para su salvación de las ovejas que aún no están en el redil, nosotros sencillamente estamos, plantando. Otro va y riega esa semilla, pero el crecimiento de esa semilla lo determina Dios. Dios tiene la soberanía absoluta de ese crecimiento en el corazón del hombre. Mira el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vamos a leer eso otra vez, mira. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es quien es algo, lo es todo.
y Él es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, no hay diferencia, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como tú eres buen sembrador o como tú eres buen regador, el que riega encima de lo que otro ha sembrado. Pero tenemos que hacerlo responsablemente, ¿verdad? Para tener una recompensa en nuestro propósito y en nuestra carrera dentro del ministerio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros colaboramos con Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, un lugar donde se siembra, donde se labra la tierra para sembrar esa semilla, preparar esa semilla, ese terreno. Pero el crecimiento, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a permitir? ¿Quién lo va a dar en su soberanía? Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que podemos encontrar en la vida del creyente para que esa semilla crezca? Es la niñez, la ignorancia de la palabra, la mala información, la mala doctrina, la doctrina errada, equivocada, que muchas veces no nos deja crecer esa palabra maravillosa de gracia en nuestros corazones, porque muchas veces estamos mal informados y somos niños. Vete al versículo 1 del mismo capítulo 3 de Primera de Corintios, para que tú veas al creyente niño. Sigue siendo creyente, sigue siendo escogido, sigue siendo llamado, pero no está dando frutos al 100%, sino que al 30 o al 60. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Siguen siendo niños, pero están en Cristo, protegidos por Cristo, amados por Cristo, salvos por Cristo, están en Cristo, niños en Cristo, pero niños inmaduros. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ese aún sois carnales es porque todavía estaban en un proceso de madurez, estaban en un proceso de oír y entender un poco más la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Recuerdas que al principio dijimos que nosotros éramos diferentes? Claro que somos diferentes. Tenemos un espíritu resucitado dentro de nuestro interior, valga la redundancia. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, mira, ustedes andan como hombres que no tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es lo que a cada uno concedió el Señor? Un crecimiento al 30, otro al 60 y otro al 100%. Pero recuerda la palabra requiero, porque los frutos son necesarios, son importantes, son fundamentales para la vida de un creyente. Lee conmigo 1 Corintios en este mismo libro, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 dice, a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo en ningún momento está condenando a esta iglesia. Les llama hermanos en el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, y les dice también niños en Cristo, son salvos pero inmaduros.
En el versículo 2 del capítulo 1 dice, a la iglesia de Dios, la iglesia de Dios que está en Corintios, mira, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Señor de ellos y nuestro. Son salvos. Cristo Jesús es el Señor de la iglesia en Corintios. Es el Señor tuyo. Es mi Señor. Es el Señor de la iglesia, de todos los que son llamados y escogidos, de todos los que hemos escuchado y hemos entendido la palabra de Dios. Pero uno la hemos entendido al 30, al 60 y al 100 por uno. Y de acuerdo a ese crecimiento de esa semilla de la palabra en tu vida, vas a dar frutos. ¿Cuál es la labor mía? ¿Cuál es la labor o debe ser la labor de un maestro, evangelista o pastor? Es regar y plantar constantemente la palabra del evangelio de la gracia. ¿Cuál es mi función? Es hacerte crecer en el conocimiento de la sana doctrina. Presentarte perfecto en Cristo Jesús. Enseñarte que con una sola ofrenda Cristo te hizo perfecto en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que des fruto. Frutos de gozo, paz, alegría, benignidad, bondad, fe. Pero no puedes dar esos frutos hasta que no entiendas la palabra de gracia. La palabra de gracia, mi hermano, el conocimiento es vital, esencial, importante, definitivo, para que la iglesia de Jesucristo dé frutos en su vida. En su vida. Ve conmigo a Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Los frutos son importantes, los frutos son esenciales, y tú sabes qué, los frutos van a estar ahí. Dios va a determinar en su momento cuánto crecimiento da la palabra en tu vida, pero los frutos van a estar ahí. Y el fruto número uno de un creyente es el amor a la palabra. Yo personalmente creo que el fruto más importante es cuando tú amas la palabra del Señor. Cuando a ti no te molesta escuchar un mensaje por 30, 40, 45 minutos, obviamente un mensaje que te llene tu hombre interior, que te alimente, que te presente el maná del cielo, que es Jesucristo. Y que tú puedas escuchar un mensaje y no aburrirte, que te guste, que te apasione el conocimiento de su palabra, porque eso es lo que comienza a transformar tu interior, y eso es lo que hace que tu hombre interior, tu espíritu justo hecho perfecto, comience a crecer y a fortalecerse en el Señor. Ese hombre que Dios formó, dice, a la imagen de su Hijo, porque para eso fuiste creado, mi hermano. Mira, ve conmigo un momentito a Romanos 8. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es darte palabra de gracia para que fueses y estés formado a la imagen de su Hijo, para que crezcamos. Vamos a ir a Efesios.
Ve conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que vas a andar por la fe. Quiere decir que tú has crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque cuando Cristo murió, tú moriste con Él. Cuando Él resucitó, tú resucitaste con Él. Y esos frutos del Espíritu los obtienes en tu vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y solamente cuando entiendes la palabra de gracia. Cuando tú entiendes el Evangelio de la gracia, cuando tú entiendes la justificación, cuando tú entiendes el perdón, cuando tú entiendes lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, esa obra perfecta, entonces tú puedes entender lo que es el verdadero amor, tú puedes entender lo que es el verdadero gozo, la verdadera paz, cuando tú entiendes que ya no eres enemigo de Dios, cuando podemos comprender el amor que Dios ha tenido con nosotros, que tuvo tanta misericordia y manifestó su amor resucitándonos de los muertos y sentándonos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces nosotros podemos entender todos estos frutos y podemos dar todos estos frutos en nuestra vida. Tenemos paciencia con el hermano, tenemos paciencia con el cónyuge, tenemos amor por las ovejas y tenemos ese sentido de responsabilidad en nosotros de no darles a las ovejas una palabra que no sea de gracia, que no sea del nuevo pacto. Y estamos aquí para ser administradores de los misterios de Dios y hacerte crecer cada día más en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una justificación para pecar. Por el contrario, los que estamos en gracia entendemos nuestra responsabilidad y tenemos mucho más responsabilidad porque sabemos que este conocimiento requiere de nosotros dar frutos. No es opcional, es algo que se requiere. Recuerda la palabra al principio del mensaje, de la enseñanza, requiero. No es opcional, mi hermano. Somos diferentes, debemos de actuar diferente, porque con nuestros frutos, como dijo el Señor, glorificamos a Dios, dando muchos frutos, dando muchos frutos. Hay un fruto también que es muy importante entender, de que ese es un fruto que es nuestro ya, que lo recibimos cuando creemos en el Señor, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya tú y yo somos libres del pecado. Ya nosotros no tenemos que pagar un precio por el pecado, Cristo lo pagó por nosotros. Ya nosotros no tenemos el temor de que el pecado nos va a condenar, porque ya fuimos libertados del mismo. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y por esa realidad en nuestra vida es que vamos a dar frutos. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, Él te hizo, no te hiciste ni tú ni yo, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, es tuyo, es mío, vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna.
todo cristiano, todo hijo de Dios, todo bendecido que tiene el Espíritu Santo en su vida, que ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa, independientemente de que dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno, tiene como su fruto en su vida la santificación y, por lo tanto, la vida eterna. Somos santos, estamos completos, estamos perfectos. Y por esa realidad y por esa verdad vamos a dar frutos. En la gracia, en el conocimiento de la gracia, se tiene frutos porque se requiere del Señor. Se requiere del Señor. Y esos frutos, mi hermano, van a venir a través del conocimiento de la palabra. ¿Sabes qué? No te tienes ni que esforzar tanto. Tienes que estar dispuesto a prestar tus oíditos, tus oídos. Yo te pido solamente que me prestes tus oídos para sembrar en ti la semilla de la fe, de la gracia, del evangelio, de las buenas nuevas en tu vida. Eso es lo único que yo quiero. No quiero que me des más nada. Solo que me prestes tu tiempo y tus oídos para permitirme y darme la bendición de poder sembrar en tu vida. ¿Sembrar qué? La palabra, porque estoy seguro de que la palabra de gracia va a manifestar los frutos del Espíritu en tu vida. En tu vida. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17, porque estamos estudiando Efesios, ¿no? Y tenemos que terminar con Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Ahora, fíjate algo importante en el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué es eso, mi hermano? Frutos, proceder, diferencia, ¿verdad? Pero tiene que comenzar en la manera de pensar, renovando el espíritu de nuestra mente. Versículo 17. Y aquí nos encontramos con la palabra que te dije que apuntaras al principio de la enseñanza. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Los frutos de nuestra vida, mi hermano, el buen proceder, el buen testimonio, es algo que se requiere. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Recuerda lo que dijo el Señor? El que oye y entiende lo que nos dice el apóstol Pablo, que los ministros del Señor están para perfeccionar a la iglesia. Y toda esa enseñanza ha venido a través del Evangelio. Y ese Evangelio es una revelación de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo para nosotros la iglesia. Por eso es que él dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu espíritu es tu mente, y la renuevas a través del conocimiento del Evangelio de nuestro Dios.
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un hombre interior en ti que fue creado según Dios, como Él quiso, y Él quiso hacerlo en justicia y santidad de la verdad. Tú escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ya hay un nuevo hombre en ti, y ese nuevo hombre fue creado según Dios, y ese hombre es justo, tiene la justicia de Dios, por lo tanto tiene la vida eterna, y es santo porque tiene la santidad de Dios, según la verdad del evangelio. Por lo cual, el apóstol Pablo te dice, mira, por lo cual, en otras palabras, por esta verdad, por esta realidad de lo que tú eres, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, por lo que tú eres ya, mi hermano, porque eres un hombre creado según Dios, eres un nuevo hombre creado según Dios. Por esa verdad es que vas a desechar la mentira, vas a hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, o sea, tu carne. El que hurtaba, no hurte más, por eso es que él dice, no deis un lugar al diablo, y ahora él menciona una acción de la carne. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esos son frutos del Espíritu. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, no dejes que las obras de la carne en tu vida apaguen los frutos del Espíritu, que deben de ser los que deben de sobresalir en la vida del cristiano. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y esto es muy importante lo que viene aquí, mi hermano. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si el Señor nos pide y nos manda a que perdonemos igual como Dios nos perdonó a nosotros, la pregunta es, ¿cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Cuánto nos perdonó Dios a nosotros? Y nos perdonó todos nuestros pecados. De la misma manera también nosotros debemos de perdonar y ser misericordiosos unos con otros. ¿Sabes cómo podemos lograr eso? Creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios. Y ese conocimiento está revelado a través del apóstol Pablo por Jesucristo para nosotros, la iglesia, para nosotros, sus hijos. Terminamos con Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo hijo de Dios, todo creyente que ha recibido ese sello es salvo para siempre. Unos damos frutos al 30, otros damos frutos al 60, otros damos frutos al 100 por uno. Pero todos requerimos del Señor dar frutos, y todos requerimos del Señor renovar el espíritu de nuestra mente, renovar nuestro entendimiento para que no seamos niños fluctuantes por todo viento de doctrina.
Te exhorto en este día a que seas constante con el Evangelio de la Gracia, a que leas las epístolas del apóstol Pablo, Romanos, Gálatas, Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, Tesalonicenses. Ahí está tu herencia, mi hermano, ahí está tu bendición, ahí está el nuevo pacto revelado. Te exhorto también a que nos sigas apoyando, nos sigas visitando y nos sigas escuchando nuestros estudios bíblicos, y creemos por la fe de que cada día vas a crecer más en el conocimiento maravilloso de la gracia de Dios. El Evangelio de la Gracia lo es absolutamente todo para nosotros. Y solamente a través de ese Evangelio es que podemos dar frutos verdaderos, con sinceridad, con amor, con mansedumbre, y ser tolerantes y pacientes, ¿verdad?, con todos y con cada uno de nosotros. Debemos de ser todos tolerantes y pacientes los unos con los otros. Los frutos del Espíritu, mi hermano, están ahí y están a nuestro acceso, y depende del crecimiento que cada uno tengamos. Pero requiere el Señor de nosotros dar frutos, y esos frutos son para nuestro beneficio. Mira, amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todo eso es para nuestro beneficio. Si tú tienes gozo en tu vida, tú te beneficias y transmites ese gozo, ¿verdad? Si tú tienes paz, tú eres feliz, tienes una conciencia limpia. Si tú tienes benignidad, paciencia, todos esos frutos son para nuestro beneficio. Pero también manifiesta la obra de la palabra en nuestras vidas, y glorifica a Dios por eso. Glorifica a Dios por eso. Yo declaro que ha sido de bendición este estudio para ti. Te agradezco tu tiempo, haberme escuchado, y también te invito a que si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, me puedes escribir a salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com, o si me estás o también me puedes escribir a preguntas@salvosporlagracia.org. Te invito a que sigas conociendo más nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org, y si estás en sintonía con nosotros en nuestra radio virtual, pues que sigas en sintonía y disfrutando nuestra programación. Declarando tu vida bendecida con toda bendición, me despido de ti. Amén.